Ahora comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Muy buenos días, les habla Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de aquí, de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. Les doy la bienvenida al programa Pioneros en el Mundo. Les acompaño aquí en Católica Radio los miércoles a las 10 de la mañana, así como en las redes sociales de nuestra universidad, YouTube, Spotify, para compartir experiencias de educación internacional de los miembros de nuestra comunidad universitaria en cooperación en muchas ocasiones con colaboradores de universidades internacionales asociadas a la Católica. Aquí damos a conocer iniciativas internacionales relacionadas con viajes académicos, intercambios estudiantiles, colaboraciones de investigación de nuestra facultad, conferencias, participación en eventos y otros proyectos internacionales que apoyan siempre la misión de la universidad. En la mañana de hoy conversamos con una profesora de nuestra casa, específicamente del Centro de Enseñanza e Investigación en Biotecnología y Agrobiotecnología, CEIBA, de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce, la doctora Gladys Chompré, investigadora y profesora de Ciencias Naturales. Bienvenida, Gladys, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por invitarme a este espacio. Bienvenido, mi gente. Espero que estén todos bien. Hoy vamos a hablar un poquito de mí y hablar un poquito de mi historia para entonces poder ayudarlos a buscar esa carrera, ¿verdad? Que ahora empezamos ahora en agosto y no sabíamos qué carrera vamos a coger. Y pues así como yo estuve en un pasado y encontré mi camino, pues estamos aquí para ver si puedes encontrar tu camino también. Y de hecho, invitamos a Gladys porque Gladys también es una pionera en el mundo. Gladys, del 20 al 23 de abril de este año, participó de la American Physiology Summit en Long Beach, California. Ella siempre comprometida con esta, ¿verdad? Asociación de profesionales en los Estados Unidos, así como en Puerto Rico, y queremos también conversar sobre eso, pero siempre, ¿verdad? Como les decimos a nuestros invitados y al público que nos escucha, antes de conversar sobre esas experiencias fuera de Puerto Rico, experiencias académicas, experiencias de investigación, experiencias culturales, queremos conocer un poco quiénes son esos pioneros en el mundo. Por lo tanto, Gladys, queremos conocer de dónde eres, ¿verdad? Aquí Yo de Puerto soy Rico. originalmente de Ponce. Somos un grupo justamente mi papá se crió en la calle Wilson. Mucha gente dice Chompré y no saben el apellido. Somos corsos, ¿verdad? Que vinieron de Córcega hacia Venezuela y mi abuelo vino de Venezuela a Puerto Rico y entonces tuvo cuatro hijos, entre ellos dos, mi papá y mi tío. Mi papá fue el único que tuvo pues heredero y entonces pues se fue propagando el apellido, no mucho, pero todos aquellos que conocen a los Chompré, pues somos simplemente poquitos nada más. Y de Ponce. Y somos de Ponce. Y de Ponce. Gladys, eres profesora e investigadora de ciencias naturales en nuestro Centro de Enseñanza e Investigación en Biotecnología y Agrobiotecnología, bien conocido como CEIBA. ¿Cómo surgió tu interés por las ciencias? Porque ya en esa introducción nos dijiste que tu historia definitivamente va a ayudar a muchos y muchas que escuchan el programa de hoy, porque probablemente comienzan con unos intereses y luego las experiencias académicas, personales, nos mueven a otras áreas y disciplinas profesionales. ¿Cómo surgió el interés en ti por las ciencias biomédicas? Pues mira, en realidad, al principio cuando yo estaba en escuela superior, ¿verdad? No había tanta información. Y me recuerdo que siempre mi mamá, en aquel entonces habían revistas y pues estaba interesada en arquitectura, ¿verdad? Y pues llegué a aplicar a Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Yo sentía en aquel entonces que yo no estaba preparada para irme para Estados Unidos
a estudiar arquitectura, pues porque era bien apegada y sigo siendo bien apegada a mi familia. Y entonces apliqué arquitectura y no me cogieron arquitectura. Entonces yo decía, Dios mío, ¿pero qué yo voy a hacer? Ya había cogido en otra escuela superior, había cogido diseño o dibujo arquitectónico. Y entonces, pues había un programa, o todavía existe un programa en la Universidad de Puerto Rico en Ponce, de delineación arquitectónica de 2 años. Y yo decía, bueno, pues puedo empezar por ahí, porque es algo que me gusta. En las ciencias no me gustaba. Sí me gustaba la matemática, pero no encontraba mi camino, etc. Para hacerte el cuento corto, soy delineante, terminé de delineación arquitectónica, llegué también a trabajar como delineante. Mira eso, a mí me fascinan estos programas porque siempre salen a relucir esas historias que no necesariamente conocemos y esos tesoros de nuestra facultad. Exacto, y me recuerdo que en aquel entonces pues trabajaba parcialmente vendiendo perfumes. Posiblemente o sea, soy buena vendedora y me gusta hablar, etcétera, y conocer. Y luego de eso, pues cuando terminé, yo decía, yo no me puedo quedar con un grado asociado, yo quiero tener un bachillerato, ¿verdad? Y máximo si mi papá fue pionero, mi papá terminó contabilidad en los 1970 aproximadamente, o antes de los 70, y llegó a hacer una maestría también en la Católica también. Mm. Y entonces yo decía, no puedo ser porque pues me gustaría hacer un bachillerato, y entonces llegué entonces a aplicar a 2 universidades, una quedarme en UPR Mayagüez y otra seguir para UPR, no, para otra universidad que hay programas de ingeniería. En la otra universidad me aceptan, pero no entendí en aquel entonces que me iba a ir para la universidad, y pues entonces empecé ciencias. Mi abuelo era farmacéutico, pero era farmacéutico de vocación, no de ¿cómo se dice?, de vocación y no de estudio. Mucha gente lo buscaba por ¿cómo se dice?, porque él llegaba hasta operar en aquel entonces, en los 1940. Y entonces pues yo decía, pues déjame irme por química, ¿verdad? Y entonces estudiar química. Y como una vez me dijeron, Chompré, donde tú te vayas a ti te va a gustar, porque a ti te gusta conocer y a ti te gusta estudiar. Pues entonces empecé química, luego me fui para UPR Mayagüez, y en Mayagüez quería entrar a la ingeniería civil y no pude, y entonces seguí con química y me gustaba porque había muchas matemáticas, y las matemáticas, todos aquellos estudiantes que están en el centro de biotecnología, yo soy la que siempre doy ese poquito de matemática mezclado con química, etcétera, para que entonces ellos puedan tener esas herramientas necesarias para poder ser independientes. Y luego empiezo una clase que aquí en la universidad la tenemos, que es BIOL 399 o BITEC 650, de investigación. Allá, en vez de hacerlo en química, me voy a oceanografía química en La Parguera, y entonces con doctor Corredor, y me recuerdo que doctor Corredor le encantó porque yo trabajaba bien fuerte, era bien dinámica, a veces me empecé fregando en un laboratorio. Siempre le digo a los estudiantes, uno empieza fregando, ¿verdad? Uno empieza, hay que meter mano, ¿verdad? No pretendan que ustedes van a hacer cosas especializadas. Uno tiene que, si le dan a fregar, pues vamos a fregar. Y me recuerdo que él me tenía 12 ¿cómo se dice?, 200 envases para poder fregar, etcétera. Y entonces luego me fue dando poco a poco Otras otros tasks, ¿verdad? responsabilidades. Otras responsabilidades mucho más. Y yo llegaba y siempre le cumplía. Y entonces me dijo, Chompré, yo quiero que tú hagas la maestría conmigo. Y yo le dije, yo me decía a mí, pero es que yo no soy inteligente. Yo tengo 3 puntos de promedio. ¿Cómo me va a dar una maestría? Yo no voy a poder, porque siempre uno cree que el tener una maestría, uno se cree que uno tiene que ser inteligente de 4 puntos, ¿verdad? Y entonces, pues yo no me sentía tan inteligente. El colegio de Mayagüez era bien fuerte, y le dije que no.
Y entonces, pues en aquel entonces, pues empecé a buscar trabajo porque terminé el bachillerato en química y se me abren las puertas en el laboratorio de la Escuela de Medicina con el doctor Jaime Mata. Y entonces ahí yo era part-time de Jaime Mata y part-time de Jorge Corredor. Y entonces hasta que el doctor Jaime Mata me dijo, te voy a dar el full-time, y entonces doctor Corredor me recuerdo, vas a hacer una bioquímica, ¿cómo es posible? Vas a dejar de ser química. Y me dijo al final, pero ¿sabes qué? Cuando tú amas o quieres a una persona y quieres ser bien para una persona, tienes que dejar ese pollito volar para que pueda crecer. Y entonces me recuerdo que me fui y nunca se me han olvidado porque él me dio muchas oportunidades y empecé a trabajar con el doctor Jaime Mata y luego con otros investigadores, pero que siempre que iba a todos los laboratorios de investigación, siempre terminaba con un artículo científico. O sea, yo era bien fajona, yo era bien insistente, yo quería decir cosas que no, o sea, quería decir, mira, esta idea, pero entonces llega un momento como que no me escuchaban. Y yo dije, yo creo que es el momento de hacer el PhD y lo voy a intentar. Y entonces me escogen en la Escuela de Medicina en el 2006 y mi tesis fue, así como la biotecnología, una tesis completamente multidisciplinaria, aunque mi PhD es en ciencias biomédicas, tiene un poquito de neuro, tiene un poquito de psicología, tiene un poquito de biotecnología, tiene un poquito de todo, ¿verdad? Y entonces yo trabajé con muchos pacientes de HIV, tienen problemas de memoria, porque pues ya el HIV hay drogas que mantienen el paciente, ¿verdad?, estable, pero estas personas empiezan a tener problemas de memoria. Y entonces yo estuve trabajando con una proteína y utilizamos la biotecnología para expresar esa proteína en unas células y esas células se las infundimos dentro de una parte importante para el aprendizaje. Y entonces luego entonces hacíamos algunos comportamientos para saber si ese animal aprendía o no aprendía esos tasks que se le daban. Luego de eso, en el 2013, 2012 terminó y en el 2013 entro entonces a ser parte de la familia de la Universidad Católica. Y entonces, en aquel entonces entré como instructora part-time y yo quería hacer posgrados y pues siempre estaba interesada con una investigadora que es doctora Caroline Apoya, que ella continuó colaborando con ella y le digo, yo quiero hacer un postdoc, yo le dije, pero yo necesito, tú no me tienes que pagar, yo lo hago gratis, yo lo que necesito es que simplemente me entrenes. Normalmente un postdoc es un trabajo con este investigador mucho más arriba mucho más arriba en etapa, y entonces yo lo quería hacer gratis. Entréname, entonces pues ella empezó a entrenarme, ¿verdad? Y a la misma vez daba clases part-time en la universidad, y ya en un semestre pues entonces me dieron la posición de catedrático asistente, ¿verdad? O assistant professor en la universidad. Entonces yo dije como que, pero ¿por qué tan rápido? Entonces ella me dijo, pues, porque tienes mucha experiencia en investigación y tú eres bien dinámica y todas las cosas que dices las cumples, etc. Y entonces pues entro a Ceiba y entonces ella me dijo, de ahora el postdoc se convierte en una colaboración, ¿verdad? Ya tú no eres mi estudiante, ya tú eres mi colaboradora. Y entonces, pues ella me impulsó a hacer un modelo y de ahí entonces estaba interesada en ver cómo el consumo de grasa puede ocasionar problemas de depresión en un modelo animal. Y
De ahí, pues entonces empecé en la universidad o en Ceiba a traer todas aquellas cosas que yo sabía. Yo decía, yo quiero traer todas aquellas técnicas que no las hay en Ceiba, que no hay en la universidad, para que los estudiantes tengan la oportunidad. Y entonces, pues normalmente doy laboratorios, pero siempre trato de traer esas cosas diferentes para que los estudiantes puedan tener esa experiencia. Y entonces, pues, hoy en día todavía sigo haciendo cosas de high fat diet, ¿verdad? O de alto consumo en grasa. Tengo diferentes artículos científicos ya publicados en la universidad, pero también sigo también trabajando y colaborando con la doctora Carolina Apoyer en endometriosis, y estos últimos años colaborando con la hermana Nancy Arroyo, hemos hecho un proyecto de café en la cual estamos viendo fitopatología en plantas de café. Y entonces pues me he como que expandido, ¿verdad? Completamente, ¿verdad? Y me siento, como se dice, que me siento que todavía faltan muchas cosas por hacer, pero creo que he hecho bastantes cosas. Muy bien. Para todo el que nos escucha, ¿verdad? Volviendo también a la intención, como decías al principio, de inspirar, motivar a aquellos que quieren seguir estudios en ciencias, todavía no saben por qué decidirse. Vean tu propia historia y encuentren luces para seguir unos sueños específicos, más allá de quizás de la disciplina que quieren, las aportaciones y ese deseo interior de aportar a Puerto Rico, al mundo, desde la ciencia. Ya has mencionado que en tu trasfondo académico has ido por las disciplinas de las ciencias biomédicas, has trabajado en el área de biotecnología. Si pudiésemos definir brevemente en palabras sencillas, ¿qué son las ciencias biomédicas y qué es la biotecnología? Bueno, ahora hoy en día no hay una ciencia que digamos que está completamente encajonada en una cajita. Si empiezo con la biotecnología, biotecnología es una ciencia multidisciplinaria, ¿verdad? Una ciencia multidisciplinaria que tiene unas herramientas en la cual puede ayudar a resolver un problema, ¿verdad? En la biotecnología, ¿verdad? Normalmente se pueden hacer muchos modelos de animales, ¿verdad? En la biotecnología, y eso podemos llamarle biomédica. Por lo tanto, si vemos que es una ciencia multidisciplinaria, también la biomédica puede entonces enlazarse con la biotecnología, con la biomédica. Y también normalmente en la biomédica, para poder entender alguna enfermedad, a veces se utilizan diferentes modelos, como por ejemplo modelos de rata, como por ejemplo modelos que en la universidad, en la maestría de neurociencia, hay de gusanos con C. elegans, que es de neurociencia. Y podemos utilizar la biotecnología conjunto con la biomédica para poder entonces ver o resolver un problema. No sé si te contesté la pregunta, ¿verdad? Sí, ¿no? Y lo vamos desarrollando en el proceso ¿verdad? De la propia entrevista de este programa, porque muchas veces pues los chicos se preguntan, ¿y cuál es la diferencia entre estudiar, por ejemplo, un bachillerato en ciencias biomédicas o un bachillerato en biotecnología aquí en la Católica? ¿Qué posibilidades de futuro uno puede tener? Y aquí vemos que puedes empezar en biotecnología o puedes empezar en ciencias biomédicas y después digamos, intercambiar para la Y maestría, hacer una maestría en biotecnología. yo siempre le digo a los estudiantes que si empiezas, por ejemplo, en un bachillerato en ciencias biomédicas, no te quedes en que yo quiero seguir biomédica. Explora otras, o sea, como en mi caso, mucha gente chompré. Tú querías ser arquitecta y sí, ¿cómo se dice? Y fuiste delineante y eres química y ciencias biomédicas, y la delineación tú no la utilizas para nada.
Pues claro que sí, en la biotecnología a veces utilizamos algunos conceptos también de delineación y de arquitectura también, ¿verdad? Y como se dice, si estamos, por ejemplo, en un bachillerato en biomédica, mira, amplia entonces ese campo, entrando a la biotecnología, porque posiblemente usted esté en industria y en industria va a tener entonces la biomédica y biotecnología mezclada, ¿verdad? Posiblemente usted se vaya a investigación. Aquellos que están en el programa de nosotros de biotecnología, en la maestría de biotecnología, y luego siguen en escuela graduada un PhD, lo hacen muy bien, porque entonces nosotros sí lo entrenamos, ¿verdad? Las técnicas de laboratorio que hay, moleculares, hacer independientes, etcétera. Y si también, por ejemplo, quiere ser, quiero seguir farmacéutica, nosotros tenemos del programa de biotecnología en diferentes lugares, están en NIH, están por ejemplo, siguieron escuela graduada, un doctorado, están en diferentes semilleras también. Ahora muchas personas que se van de agricultura, biotecnología, agricultura, también nosotros podemos expandir, ¿verdad? Esa rama también, muchas semilleras. Ahora tengo una estudiante que también va a estar trabajando con vacas, ¿verdad? Y está utilizando tejido de cultivo animal. O sea, todas esas cosas son bien importantes. Por eso es tan importante ese plan A y plan B. Si ese plan A no se te da, trata de buscar ese plan B. Explora una maestría, ¿verdad? Para reforzarte como estudiante, ¿verdad? Para ver realmente qué es lo que yo quiero. En la maestría no te trates simplemente a coger más que los cursos nada más, y siempre se digo a mis estudiantes, no coja más que los cursos nada más. Usted trabaja en un laboratorio, usted toque puertas, usted empieza a trabajar. Yo le digo, ¿quiere trabajar en un laboratorio? Si el del laboratorio le dan para empezar a fregar, lo hice yo también. Yo me recuerdo que mi primer día de trabajo estuvo fregando todo el día. O sea, y ya mira cómo yo estoy, poco a poco, sea puntual. A veces uno no busca, ¿verdad? No es que no busque inteligencia, porque hay estudiantes que son inteligentes, pero lo más importante es el trabajo duro, la persistencia, la puntualidad, ¿verdad? Todas esas claves y ese drive, esa iniciatividad que usted quiera lograr las cosas. Bueno, muchísimas gracias, Gladys. Ya este primer segmento se nos fue, así que apreciados amigos y amigas que nos escuchan, vamos a realizar una breve pausa y regresamos a Pioneros en el Mundo. No se retiren. Nos vemos pronto. Una visión del globo. A otro nivel. Regresamos a Pioneros en el Mundo, hoy conversando con la doctora Gladys Chompré, investigadora y profesora de Ciencias Naturales del Centro de Enseñanza e Investigación en Biotecnología y Agrobiotecnología, mejor conocido como CEIBA, de aquí, de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. Y en el primer segmento conversábamos sobre este trasfondo académico, investigativo, profesional de la doctora Chompré, y me encantaría retomar un poco el tema de las investigaciones que has trabajado en nuestra universidad, aquí en Ceiba desde el 2013. Háblanos un poquito más en detalle sobre estas investigaciones, que algunas de ellas han llegado a publicaciones, colaboraciones también con otros profesores e investigadores de, ¿verdad? Fuera de la católica. Muy buenos días nuevamente y gracias por estar sintonizados aquí, ¿verdad? Sí, en el 2013, como le estaba diciendo en la primera sección, empecé a interesarme cómo el consumo. Yo quería buscar un tipo de investigación en la cual pudiera mezclar lo que yo estudié en el PhD y lo que yo estudié en, en mi postdoc, ¿verdad? En ese pequeño postdoc que hice con la doctora Carola. Y entonces me interesó en aquel entonces, y todavía sigue siendo un boom, siempre a mí me gusta buscar como que cosas nuevas que no han explorado, cómo entonces la grasa
o buscar una problemática que había en Puerto Rico, como el consumo de grasa puede ocasionar problemas en el sistema gastrointestinal que de alguna manera nos reflejan en ánimos de depresión. Y entonces yo dije, pues yo quería irme ahí, ¿verdad? Porque en Puerto Rico y a nivel mundial hay mucho problema de obesidad. Nosotros estamos en un pueblo latino donde nos gustan las fiestas, donde nos gustan mucho las comidas con alto contenido de grasa. Y El entonces bacalaíto, el la bacalaíto, la alcapurria, la fritanga, almojábana, de todo. todas esas cosas, y nos vamos a Loíza, y pues y entonces yo decía, wow, pues me gustaría ver, ¿verdad? En un modelo animal qué sucede, y entonces pues empecé a estudiar e investigar. La universidad me dio la oportunidad de darme unos fondos semilla de $10,000, y entonces ahí empecé a hacer ese modelo. En ese modelo nosotros le dimos un alto contenido de grasa, ¿verdad? A las ratas versus uno que no tenía tanta grasa. Entonces vimos que en un mes la rata tenía problemas de depresión, ¿verdad? Lo que se llama depressive-like behavior en animales, ¿verdad? Y específicamente estábamos viendo desgano. Y entonces vimos que de alguna manera la flora intestinal se alteraba, pero lo más interesante, ¿verdad? Fue que no vimos que las ratas que consumían alto contenido de grasa versus la de baja, pues no engordaban. Eso quiere decir que una persona que puede comer grasa puede afectar el sistema gastrointestinal cambiando esa flora intestinal, y todos esos metabolismos de esa flora intestinal pueden entonces ocasionar cosas en la cabeza como una pequeña neuroinflamación. Y entonces vimos células inmunes del cerebro. Este proyecto recientemente lo publiqué ¿cómo se dice? En Helion. Es un artículo científico, peer review, ¿verdad? Que hay unos personas o científicos que te dicen si esa investigación la aceptan o no aceptan en la revista. Y en el 2022 pues la publicamos. Luego seguí otros estudios porque ahora siempre en los animales veíamos más que varones, y ahora está National Institute of Health está interesado en nenas y en nenes. Y entonces pues hay otro estudio que estoy escribiendo en la cual estamos viendo el tipo de grasa, ¿verdad? Que es la que afecta el cerebro y también afecta el sistema gastrointestinal. Y estamos intentando escribir todas esas cosas. Luego también con la doctora Caroline Apple hemos trabajado, que tuvimos también un proyecto de Red 15 en la cual fui colaboradora, y estamos buscando alternativas en endometriosis, alternativas que no sean clínicas o no farmacológicas, tanto como el consumo de probióticos como el yogur o hacer ejercicio puede entonces ayudar a disminuir los síntomas de la endometriosis. ¿Y qué es endometriosis? Endometriosis es un crecimiento del útero en otras partes del cuerpo, inclusive la han encontrado en pacientes en los pulmones y hasta en la cabeza también. Y entonces estamos buscando una terapia alternativa para esas pacientes que en vez de tener una droga, y normalmente esas drogas tienen tantos efectos secundarios, puedan entonces disminuir los síntomas de infertilidad y ¿cómo se dice? De infertilidad y de dolor. De esos estudios tuve diferentes publicaciones, no sé ¿cómo se dice? 2 o 3 publicaciones en las cuales soy coautora. Ahora estamos esperando en someter un artículo que esta servidora es primer autor, ¿verdad? Utilización de probióticos.
Sí, había siempre he estado en comités de estudiantes graduados, tanto aquí en la universidad como en la Escuela de Medicina, y con un proyecto que había de IBD, que es de Irritable Bowel Syndrome, ¿verdad? Pues, y el consumo de probióticos, pudimos entonces ver que de alguna manera podían disminuir un poquito la inflamación. Aparte de eso, hace como aproximadamente 2 años atrás o 3 años atrás, pues entonces siempre a mí me encanta el café y yo le digo, pues, déjame irme por esa área, ¿verdad? Y entonces quería hacer un proyectito de biotecnología y aceites esenciales y entonces estábamos buscando cómo utilizar unos aceites esenciales o un producto natural que nos ayudara a erradicar enfermedades del café. En eso, pues, en ese proyecto ha sido bien lindo, ha sido de mucha crecimiento intelectual, porque yo soy biomédica y me he metido en la agricultura. Hay mucha necesidad de la biotecnología en agricultura, mucha necesidad, porque tienen un bachillerato en agricultura, pero no tienen esas técnicas de laboratorio que de una persona con biotecnología la tiene, ¿verdad? De cómo entonces poder encontrar el patógeno, ver cómo funciona ese patógeno y afecta a la planta. Y hay mucha necesidad en ese campo. Y entonces me abren las puertas en una finca aquí en Ponce, en la cual sí podía llevar a estudiantes a buscar los patógenos y que ellos vieran la finca de café, etcétera, que pudieran recoger también el fruto. Y entonces una vez que cogieran el fruto, poder entonces llevarlo al laboratorio y entonces hacer esas técnicas moleculares que nos ayudan entonces a identificar ese patógeno y ver cómo podemos trabajar para poder no eliminar, no completamente eliminarlo o por lo menos mantenerlo, ¿verdad? Como un control biológico que se quede ahí y no se esparce a través entonces de toda la finca. Y también siguiendo con la de microbioma, ¿verdad? Nosotros no tenemos microbioma intestinal, ¿verdad? Igual en la piel nosotros tenemos bacterias también, pero también el suelo con el USDA, tuve un pequeño proyectito que estoy también escribiendo de ver cuáles esos suelos, ¿verdad? El tipo de comunidad bacteriana que enriquece esos suelos para hacer este café, ¿verdad? O para hacer este cultivo que sea bonito. Entonces, pues ahí el doctor Manuel Matos me ayudó entonces a poder estar en el proyecto. Colectamos la muestra, ¿verdad? De diferentes fincas, ya que en Puerto Rico tenemos de 8 biomas, tenemos 7 biomas. Y entonces colectamos, pero ellos no saben, ellos saben a través de nitrógeno, que hay nitrógeno en el suelo, que este suelo es bueno y este suelo es este tipo de suelo, pero no sabe la comunidad bacteriana. Entonces entré esta servidora en que es bióloga molecular, entonces yo dije, pues déjame adentrarme, ¿por qué no? Porque cuando tú tienes una colaboración, tú no lo sabes todo, tú no estás en una cajita. Lo importante es colaborar porque una persona va a saber de suelo, otra persona va a saber de microbioma, otra persona va a hacer la estadística, otra persona va a hacer la análisis, etcétera. Y entonces pues me dio la oportunidad de poder entonces entrar a este mundo y pudimos entonces tener la data y esa data, casualmente unos estudiantes de la escuela de Cabo Rojo pudieron entonces presentar esa data en la Escuela de Medicina de Ponce, su primer afiche, y el próxima semana, el 19 de mayo, esta servidora va a hablar del microbioma de suelo en una conferencia que tenemos, biotecnología, entre un acuerdo que hay entre México y Puerto Rico. Genial. Bueno, Gladys, pues yo quiero aprovechar este segmento vamos a recordar un
digamos, pequeño documental que se hizo precisamente sobre la investigación del café, donde tú también tienes una participación hablando sobre ella. Esto salió hace un año y para el beneficio de todos que no lo pudieron apreciar, vamos a verlo de inmediato. Cuando tú vayas a recoger el café, ahora mismo, si este palo está maduro y va a poner 4 granitos maduros y de aquí para estar seco, pues a veces uno tiene que cogerlo y ya la varilla está partida, ya la varilla no sirve. Entonces el producto que está para acá, ya tú sabes que si tiene el hongo aquí, ya el otro tiene. Esa es la cuestión de esto aquí. Aquí podemos ver que tiene los granos, ¿verdad? Están maduros, pero ya que ya estaban los 3 maduros, ya uno ya se quemó por el hongo. Hay algo, ¿verdad? Hay un hongo que está matando y no se puede entonces, pues, recoger esta cosecha. Hemos notado un impacto en nuestras cosechas por el estrés que han recibido en los últimos años estos árboles, dándole paso, según pudimos ver, estudios ya realizados, informes de la Universidad Católica sobre el estrés en las plantas y el desarrollo de hongos en nuestra plantación. Estamos hablando de que teóricamente se habla de que cada cuerda debería producir alrededor de 20 quintales por cuerda. Hemos visto una reducción dramática de un 60% de la producción. Eso es un problema en todo Puerto Rico, incluso a todos los niveles, ¿verdad? La cosecha de café, y este año la cosecha es demasiado grande, más que a otros años pasados. Hay más producción, pero por una parte uno se pierde. Pero si echamos para adelante, a ver si encontramos la solución de esto. Nosotros en ciencias y en biotecnología estamos en la labor de poder entonces conocer ese patógeno y poder entonces controlarlo. De esa manera podemos entonces decirle a los agricultores, ¿verdad?, quién específicamente está haciendo el patógeno con la planta y con la calidad del café. Desde el 2020, ¿verdad?, hay una epidemia de hongos aquí, ¿verdad?, que están atacando el café. La enfermedad se conoce como anthracnosis y nosotros lo que vinimos a ver fue, ¿verdad?, si podíamos identificar el hongo en laboratorio y buscar un método natural, ¿verdad?, de poder inhibir ese hongo para tratar la enfermedad y tratar la planta. Cogimos muestras, ¿verdad?, de semillas infectadas, purificamos el hongo, ¿verdad?, que produce la enfermedad y buscamos métodos, ¿verdad?, sustancias químicas naturales y lo añadimos, ¿verdad?, al medio de cultivo, ¿verdad?, que contenía el hongo a ver si inhibía. Y los resultados son bien positivos porque inhibe el hongo. Pudimos identificar los patógenos consecuentes y identificamos específicamente una planta natural en la cual puede erradicar varios patógenos a la vez. En la próxima fase es llevar en vivo este producto natural para poder ver si lo que vimos en el laboratorio lo podemos entonces emular en el campo. Una vez que tengamos entonces que podamos emular esos mismos resultados, reunirnos entonces con los agricultores del país para entonces poder decir cómo entonces atacar ese patógeno. El hecho de tener una colaboración científica de alto nivel con la Universidad Católica, específicamente su proyecto Ceiba, no cabe duda que hay un impacto dramático de la investigación de la Universidad Católica y poder ayudarnos en que podamos aliviar y mejorar nuestras cosechas. Y obviamente la economía agroindustrial de Puerto Rico. Wow, en este video hemos visto varios colegas, profesores, estudiantes, personal de la comunidad, como por ejemplo el agricultor Jerry Mas y el doctor Rigoberto Ramos, agricultor y director del proyecto Central Farm Corp, donde se realizó, me imagino, ¿verdad?, la toma de las muestras para esta investigación. También tuvimos los estudiantes Armando Rodríguez, estudiante de biotecnología y aerobiotecnología de nuestro centro Ceiba. También la estudiante Andrea Rivera, estudiante de Ceiba. También apareció y le damos un saludo cordial a Taisha Cruz, técnica de laboratorio, así como también a nuestra directora de Ceiba, la doctora hermana Nancy Arroyo, y por supuesto, nuestra amiga y colega, la doctora Gladys
Chompré. Gladys, posterior a ese video, ¿qué se ha trabajado en seguimiento a esta investigación? Pues en esa investigación, pues seguimos tratando de buscar este patógeno, ¿verdad? Como te estaba comentando anteriormente, me recuerdo que nos dieron entonces un pedacito de terreno, ¿verdad? Yo quería que mis estudiantes de BTEC 601 pudieran ir al terreno, pero por Fiona no pudimos, porque llegó Fiona, hubo mucho, ¿cómo se dice? Mucha lluvia y entonces mucho derrumbe y entonces no pude llevar los estudiantes. Pero sí habíamos colectado las muestras y me recuerdo sentada frente a la finca, ¿verdad? Ella decir, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Verdad? Y entonces siempre mi plan A, mi plan B, ¿verdad? ¿Cómo voy a entonces a llevar esta investigación al estudiantado? Y yo dije, bueno, vamos entonces a ver con lo que tenemos. Y entonces, pues, con estudiantes de BTEC 601, que es método de biotecnología 1, ¿verdad? Que es un laboratorio en la cual le estoy introduciendo a los estudiantes la biotecnología agrícola y conjunto con estudiantes de BTEC 650, que es estudiantes que están haciendo investigación. Pues pudimos entonces, los estudiantes pudieron ir a la finca a buscar entonces más ¿cómo se dice? Más semillas, etcétera. Y entonces pudimos entonces poder purificar, ¿verdad? Ese hongo, los hongos, porque no es más que un hongo nada más, varios hongos, y pudimos entonces identificarlo a través, microscópicamente, a través del microscopio, pero a la misma vez molecularmente, ¿verdad? ¿En qué etapa estamos? Estamos en la etapa de utilizando diferentes productos para ver si esos hongos que están ahí presentes, que ya identificamos, se pueden entonces o evitar que crezcan o que se mueran completamente. Entonces, en estos momentos estamos en esa etapa. Ya estamos con un manuscrito, tengo una estudiante, Andrea Rivera, que está escribiendo un manuscrito de esos resultados. Ya está casi está bastante completo, diríamos que más de un 75%, ¿verdad? Nos faltan algunos otros resultados y algunos como que de alguna manera poder algunos detallitos para poder entonces someter ese artículo científico. Bueno, Gladys, muchas gracias, ¿verdad? Por brindarnos todo este panorama de las investigaciones que se realizan aquí en nuestro Centro de Enseñanza e Investigación en Biotecnología y Agrobiotecnología, mejor conocido como CEIBA. Pero también queremos conversar sobre tu participación en la American Physiology Summit, que se realizó del 20 al 23 de abril en Long Beach, California, un evento promovido por la American Physiological Society, luego de 136 años de fundación. O sea, es una asociación que lleva ya sus años de aportación a la ciencia en los Estados Unidos, y tú pues ciertamente eres parte de esta sociedad, y así también como su capítulo de Puerto Rico. Háblanos un poco sobre ese evento, cómo estuvo, qué temas fueron los centrales, qué participación tuviste este año en esta conferencia. Pues mira, para básicamente comenzar, en American Physiology Society llevo desde el 2008, desde que yo era estudiante. Es una sociedad muy buena, donde tienen estudiantes subgraduados, en la cual creo que pagan $25, y entonces le dan oportunidades a estudiantes a tener awards o premios para viaje y poder presentar sus investigaciones en esta conferencia. Con la sociedad, pues estuve desde que era estudiante graduado, y cuando ya soy profesora, pues entonces me invitaron a ser parte del comité. Fui parte del comité de educación por un tiempo, ¿verdad? Luego entonces estuve en el Chapter Advisor Committee, también estuve un tiempo, pero a la misma vez hoy en día estoy como reviewer
Los otros días me enviaron un artículo para poder entonces hacer revisora de ese artículo científico. A la misma vez soy también reviewer de premios para ser otorgados a estudiantes subgraduados, y a veces soy jurado en afiches que son presentados por estudiantes. American Physiology Society normalmente se presentaba en una conferencia que se llamaba Experimental Biology, y muchas personas que escuchan Experimental Biology se van a recordar de esa conferencia. En esa conferencia habían anteriormente muchas sociedades a la misma vez unidas para poder hacer esa conferencia, pero Experimental Biology terminó el año pasado y American Physiology Society se empezó a independizarse y hacer su primera conferencia, y su primera conferencia fue este año, que se conoce como American Physiology Summit, ¿verdad? La conferencia fue en Long Beach, California. Fue del 20 de abril al 23 de abril. Ahí no es simplemente fisiología, se habla de fisiología del ejercicio, se habla de sistema nervioso, fisiología del sistema gastrointestinal, se habla de oportunidades que hay para estudiantes, ¿verdad? Para seguir en un grado, un posgrado, ¿verdad? O para seguir escuelas graduadas. Incluso veo que se hablaba sobre la innovación para la comercialización. Exactamente. Se habla también de oportunidades, por ejemplo, a investigadores, de cómo entonces encontrar unos grants. Se habla también de cómo entonces hay lo que se llaman talleres educacionales que te ayudan a cómo dar clase también, te ayudan a cómo ser un buen investigador y un buen mentor, y un sinnúmero de cosas aparte de ciencia también. En ella tuve la oportunidad, gracias a Puerto Rico LSAM, que lo tenemos en la universidad, pude entonces participar en la sociedad presentando un afiche de un proyecto de biomédica que estoy conjunto con la doctora Caroline Apoya, y entonces estamos viendo cómo el ejercicio puede disminuir los implantes de endometriosis, ¿verdad? Utilizando una proteína de la mitocondria. Y estamos, el primer autor era James Torres, pero James Torres en ese momento no pudo ir. Actualmente James Torres estuvo en Puerto Rico LSAM, ¿verdad? Va a terminar y se va a graduar este semestre en la universidad, es pionero, pero ya entonces por todas las oportunidades que tuvo conmigo y oportunidades que le dieron Puerto Rico LSAM, también pudo entonces entrar a nuestro vecino, ¿verdad? A la Escuela de Medicina de Ponce, al doctorado de Ciencias Biomédicas. Y precisamente, Gladys, para todos estos estudiantes que ahora se gradúan este semestre, este verano, o los que están en ¿verdad? A iniciar su último año de bachillerato en ciencias, ¿qué palabras de motivación, de inspiración tienes para ellos para continuar sus estudios graduados? Nunca olvide investigar. Si su plan A no fue un no, ¿verdad? Siempre piense su plan B, ¿verdad? Me recuerdo que en un momento cuando estaba haciendo investigación quería ser como que de esta investigadora que pudiera encontrar, ¿verdad? Algo espectacular, ¿verdad? Y a veces recuerde que no es encontrar algo espectacular, sino es buscar ese granito de arena, ¿verdad? Y a veces papá Dios te abre unas puertas y te cierra otras, ¿verdad? Pero esas puertas se abren por una particularidad. En mi caso, lo entendí de que yo estaba en la católica por un propósito en particular, y es para poder llevar a esos estudiantes no estoy
no estoy pensando en poner una cosa demasiado grande a los estudiantes, sino un granito de arena. Simplemente ese estudiante en la cual tiene la capacidad de poder salir adelante en el futuro y hacer los científicos del futuro, los doctores del futuro o los trabajadores del futuro. En mi caso fue educar. Ahora, para ustedes, pioneros, les digo, si usted no llegó a ser, ¿verdad? O no llegó a lo que usted piensa, así como yo en un momento pensé, tengo 3 puntos, no puedo llegar adelante. Sí, usted lo puede hacer. Todavía nosotros tenemos aquí programas de maestría en la cual esta vez usted puede recapitular y decir, ok, ¿qué yo quiero hacer? Ok, me gusta la ciencia, quiero estar en un laboratorio. Pues entonces, entre una maestría. Si usted tiene la capacidad de poder entrar a una maestría, entre a una maestría. La maestría en biotecnología, para que entonces de alguna manera le amplifique, ¿verdad? Esas otras oportunidades que le puedan llegar. Tuve un estudiante que quería hacer medicina y jamás se me va a olvidar, y él quería hacer investigación en medicina conmigo, de biomédica, y yo le dije, no, yo no tengo espacio para eso. Ese muchacho terminó la maestría de biotecnología. Luego de terminar la maestría de biotecnología, siguió buscando y escribió y lo aceptaron en USDA, en un programa de USDA. Y luego ese estudiante ahora mismo está haciendo doctorado en algo completamente diferente en agrícola, ¿verdad? O sea, que papá Dios te abra algunas puertas. Lo importante es que usted pueda encontrar entonces su camino. ¿Cómo? Explorando, buscando oportunidades, tocando. Ah, no hay trabajo. Sí lo hay. Si usted lo busca, lo hay. No hay oportunidades, sí las hay. Tengo una estudiante que ahora mismo, yo digo, es espectacular. Ella me dijo, Chompre, yo quiero que tú me eduques. Y yo, pero es que yo no tengo espacio, no me importa. Fregando, haciendo protocolos, etcétera. Y al otro día ella estaba ahí. Ella se llama Andrea. Y hace falta, ¿qué necesito escribir este protocolo? Yo se lo escribí, aquí lo tiene. Y ahí, poco a poco, hoy en día, esa niña hoy en día está escribiendo un artículo científico para nosotras, ¿verdad? Como first author. O sea, que sí hay oportunidades, ¿verdad? Pero usted, o sea, nosotros le damos las herramientas. Aquí en la Católica le damos las herramientas para poder salir adelante. Pero también usted tiene que hacer su trabajo. Y no olvide ese plan B que posiblemente ese plan B le puede dar un plan B, un plan C o un plan D. Con eso los dejo. Espero que entonces puedan seguir su camino. Siempre estamos aquí a la orden. Una llamada, escribirnos, ¿verdad? No simplemente biotecnología, hay un programa de biotecnología, también hay otros programas, está el de neurociencia, si usted quiere ir. Lo importante es que usted explore, ¿verdad? Gracias. Bueno, y el saludo también a la mascota que se ha hecho presente ahí. ¿Cómo se llama? Él se llama Luca. Dios mío, es que tengo una cotorra, tengo el perro que ¿cómo se dice? Que es pequeño, pero tengo una cotorra que tiene 25 años también. Oh, wow. Sí, y están ahora jugando en estos momentos, yo que estaba tan inspirado. Bueno, pues nuestro saludo a Luca y nuevamente Gladys, gracias por la oportunidad que nos das de conocer tu historia, conocer tu trasfondo académico, tu trasfondo profesional, tu trasfondo de investigación y por motivar a los estudiantes que llegan aquí a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en busca de ese enriquecimiento, de ese desarrollo vocacional, y gracias por motivar también a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. De esta forma, finalizamos nuestro programa. Nuevamente, gracias, doctora Gladys Chompre. Gracias también a la hermana Nancy por todas las colaboraciones que hace como directora del Centro de Enseñanza e Investigación en Biotecnología y Agrobiotecnología. Recuerden que pueden escuchar este programa y los programas anteriores visitándonos en YouTube bajo nuestro canal Huellas del Futuro y en la aplicación Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. Feliz semana para todos.
Y Buen no día. olvides que el cielo es el límite. Nos vemos, mi gente. Cuídense mucho. Amén. Gracias. Bonito Amén. día. Bye. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCPR.